Hola, hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Buen día, sí, Buenísimo. se escucha ¿Qué tal? bien. Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. Hola, hola. Ahí estoy admitiendo. Vamos a esperar un minutito a que se sumen los que están conectándose. Buen día, ¿Qué tal? Buen día. Hola, hola. hola. Bueno, creo que ahí admití. A ver. Bueno, vi que muchos ya se presentaron en el foro, que un montón resolvieron la actividad en el campus, que surgieron algunas dudas y que hubo un error, en realidad mío, de que no despejé el módulo de lectura, entonces apareció a mitad de semana que varios al principio me decían no lo veían. Yo digo, ¿cómo puede ser si está? Y cuando miré no, estaba como oculto, así que eso técnicamente está solucionado. Ahora les voy a mostrar en el campus donde pueden acceder para descargarlo en PDF y que ya les quede guardado. Primero, bueno, les comparto entonces pantalla, así les muestro la parte del campus. Acá estamos en el aula. Compartir. Eh, a ver que admito. Ahí está. ¿Hay alguien con el audio abierto? Y a mí, por lo menos a mí me está acoplando un poco, no sé si... Yo no. A ver si tengo la opción de... Ahí está. Norma Paz tiene el audio abierto. Ah, Norma, por favor. A Ahora. veces desde el celu... Ahí estoy admitiendo a los que faltan. Nora, si nos escuchás, a ver si te encuentro Ahora para... listo, ya. Yo creo que ya está. Genial. Bueno, ahí les muestro entonces en el aula. Acá tendríamos... ¿Se ve bien ahí la pantalla? Sí, sí. Sí. Genial. Bueno, acá les muestro. Esta era la solapa general. La mayoría, bueno, fue hasta el final. En esta parte de acá abrieron y añadieron un nuevo debate y se presentaron, que hay un montón de presentaciones. Así que después iré contestando una por una para que nos conozcamos un poco más. Después, en la siguiente solapa, que es la de clase 1, que apareció a partir del lunes, encontraban el material de lectura que estaba oculto, entonces varios no habían podido acceder al principio, ahora está despejado. Si ustedes apretan acá, directamente se pueden descargar el modulito en PDF. Esta que sigue acá es la actividad, que es un multiple choice, y después acá tienen un foro de dudas y comentarios. Y también les cargué acá la presentación, que es muy a modo de punteo, de lo que estuvimos trabajando en el sincrónico de la clase pasada. Así que ahí tienen todo el material. El lunes próximo van a encontrar lo mismo, pero del módulo 2 también. Guía de lectura, una pequeña actividad, un foro para que puedan hacer comentarios, dudas o contar de alguna manera si tienen alguna experiencia con esto o alguna cuestión anecdótica o encuentran por ahí algún artículo interesante que quieren compartir. Así que bueno, desde ese lugar también. Y después la presentación que vamos a ver hoy, que la tenemos estructurada en dos partes y después les voy a explicar bien por qué. Y después en la última solapita tienen la parte de clase grabada, que ahora hay una, que es la clase pasada. Mi cara es terrible, pero bueno, quedó así. Lo importante es que se lleven la parte teórica y que en el caso de que quieran rever alguna cuestión, más allá de que tienen este espacio para poder consultar, también lo puedan hacer a partir del campus. Bueno, ahí sí dejo de compartir otra vez, así volvemos y vamos. Ahí Tania se está uniendo, pero a ver ahí.
Se ve que está desde 2 dispositivos y no engancha la conexión con ninguno. Bueno, aprovecho y consulto. ¿Alguna duda que haya quedado de la clase pasada? ¿Alguien que no haya estado? Como para saber desde dónde empiezo, si hay algo para aclarar o vamos directamente al tema de hoy. Buen día, profesora. Buen día, Yamila. Esta sería mi primer clase porque no me habían avisado de parte de la UNAP que ya habían comenzado la semana pasada. Perfecto, bueno, después podés acceder a la grabación, al módulo, y cualquier duda me vas avisando también por Campus. Igual ahora voy a hacer un breve repaso de lo que estuvimos viendo como para volver a ponernos en órbita, pero si hay algo que te quede ahí después de la clase, me podés preguntar y lo vamos viendo. La idea es que en estas escasas 4 clases puedan llevarse no solamente teoría, sino aplicación práctica. Esto, si no lo aplican en la práctica, en realidad no sirve de nada, porque perfecto. van a encontrar toda la info en un libro, que de hecho en el módulo 2, algunas me habían preguntado por el tema de la bibliografía, en el módulo 2 voy a estar compartiendo un pequeño librito, como para que vayan armándose una biblioteca de ceremonial. Son algunos libros que bueno, colegas me han compartido, libros completos, más que nada para que a ustedes no les quede solamente el recorte de un capítulo. Los libros de ceremonial no son tampoco muy caros, pero tampoco son baratos, entonces todo lo que esté en versión digital, la verdad que está bueno guardarlo, y en algún momento si necesitan consultar, que lo puedan tener ahí a mano. Y después, bueno, voy a recomendar algunos libros que siempre me preguntan, bueno, si me dedico a esto, ¿cuál me conviene? Yo, bueno, cada vez que veo un libro de ceremonial, si puedo me lo compro, y tengo una gran biblioteca de esta disciplina. Hay algunos que me gustan más, hay otros que me gustan menos, más que nada por el enfoque que se les suele dar a la disciplina, ¿no? Van a leer libros de ceremonial donde de repente se encuentran con que si ustedes no tienen en la organización de una reunión un ama de llaves, un mayordomo y un ballet parking, el evento no va a resultar, y otros que dicen, no, el ceremonial más allá de la casa burguesa o de esta cuestión del ama de llaves, que ojalá todo el mundo pudiera tener su staff para los eventos, a veces cuando uno es quien lava los platos, pone la mesa y hace las cosas, pueden salir muy bien si contamos con la organización necesaria, y consideramos también el tema de las ubicaciones, o sea que el ceremonial no es solamente para familias adineradas y casas burguesas y para la alta sociedad, sino que lo podemos aplicar en todo, en lo cotidiano. Y hoy justamente vamos a empezar a trabajar con esos conceptos, cómo el ceremonial, desde la práctica, va aplicando en diferentes espacios con un criterio, y como digo yo, un criterio que fundamenta, ¿no? Que no es un criterio arbitrario, que lo ponemos así, es así porque sí, sino que es un criterio que tiene una fundamentación y que, bueno, a modo anecdótico voy a ir contándoles algunas cuestiones para que se hagan de un marco referencial de por qué las cosas son así y desde cuándo son así. Así que, bueno, voy a empezar compartiendo pantalla, si Zoom me lo permite. Acá estamos. Vamos a ir por acá. No, ahora tengo que compartir pantalla completa. A ver ahí. Ahí está. Profe, una consulta. Sí. ¿Usted toma lista? ¿O cómo tenemos En que...? realidad no estoy tomando lista porque sé que hay varias personas que por ahí no pueden conectarse al Zoom en este horario y están siguiendo la clase desde, de manera sincrónica con las grabaciones, así que me voy a enfocar más para el tema de certificado en que completen las actividades del campus. Con que vayan siguiendo eso y que, bueno, participen en el foro y puedan sacarse las dudas, para mí es más que suficiente, así que si están o no están en el Zoom en vivo, ojalá todos puedan estar, porque la verdad que estar en vivo es más ameno que por ahí ver una grabación. Para mí es más que suficiente. Dale, Bueno, buenísimo. ahí voy a compartir la presentación, díganme si se ve. Tengo que poner acá presentar. Presentar. Díganme si se ve grande. Se ve bien, profe. Genial. Ahí. Para admitir. ¿Ahí se ve grande? Sí, ahí sí. Sí, genial, sí. Bárbaro. Sí. Estoy incursionando con Canva para ponerle un poco más de cariño a mis viejos PowerPoint, y bueno, hay cosas que todavía me marean un poco. Bueno,
vamos a hacer un pequeñísimo repaso. Vi que están escribiendo en el chat. Sí, no hay problema. El tema de los ejercicios, ahí me están preguntando que algunos no pudieron ingresar, va a estar abierto hasta el final del curso, así que si alguien no pudo hacerlos del módulo 1, los hace durante la semana, una vez que están los del 2, lo mismo, y después dejamos algunos días para que puedan completarlos. Son muy sencillos, es marcar, así que no es que tienen que hacer un trabajo, lo pueden hacer inclusive desde un celular, pero no hay ningún problema. Bueno, ahora sí, voy a la presentación. Habíamos visto la semana pasada algunos conceptos claves, ¿no? Que era el ceremonial, habíamos dicho que era justamente lo relativo a las ceremonias, que eran aquellos pasos que se deberían seguir para que una ceremonia salga bien. Hablamos del protocolo, y habíamos dicho que eran las normas que aparecían, ¿no? en la vida, normas que están instaladas muchas veces por legislación, que están de manera escrita, por ejemplo, el reglamento de este lugar que dice que el ingreso es por este lugar y no por este, o las normas, por ejemplo, los protocolos en relación a las ordenanzas, a las leyes, ¿no? El tránsito, el código civil, el código penal, ¿no? que son protocolos que nos marcan procedimientos, y después tenemos protocolos que se transmiten por usos y costumbres, como por ejemplo ceder el lugar a una persona que de repente tiene alguna vulnerabilidad, por ejemplo que está embarazada o que está con una pierna rota, o que está, entonces por una cuestión de protección, ¿no? Le cedemos el lugar, o dejar pasar, o si a alguien se le cae algo, ayudarlo a que lo pueda levantar, ¿no? Esa cuestión de humanidad que nos ayuda también a convivir. Después habíamos hablado de etiqueta, que habíamos dicho que tenía que ver con esas normas de comportamiento, y también la vestimenta adecuada, ¿no? Para cada ámbito, para cada situación, para cada estación del año, y también para cada momento de la vida, ¿no? Uno no se viste igual cuando tiene 8 años que cuando tiene 20, que cuando tiene 50, entonces hay como cambios que se van generando en relación también a la moda, muchas veces en relación a la ocasión. No me voy a vestir igual para ir a hacer un deporte, que para ir a trabajar, que para ir a una fiesta de gala. Entonces para cada situación hay una vestimenta adecuada, y de eso se ocupa la etiqueta. También la etiqueta es como la parte más flexible del ceremonial, porque cambia en relación a la cultura, ¿no? La cultura occidental en el año 2022 no es igual a la cultura oriental, ni tampoco a la cultura occidental en el 1800, ¿no? Entonces realmente hay cambios que van apareciendo en función a esto. Después habíamos hablado de un concepto que es un concepto bastante elástico, que es el de urbanidad, y que tiene que ver con el principio de la tolerancia, ¿no? Y del respeto en los espacios donde convivimos muchas personas, ¿no? En los centros urbanos, donde, por ejemplo, en los pueblos, antiguamente, las personas, actualmente también, ¿no? De repente, si hay poca gente, uno conoce a todos los que viven cerca, entonces está el tema de buen día, buenas tardes, cuando nos cruzamos. Imagínense que si vamos, por ejemplo, por, no sé, Florida, caminando en hora pico, si empezamos a saludar a toda la gente con la que nos cruzamos, no terminamos más, y tampoco lo amerita. Entonces hay una cuestión de, bueno, normas que nos ayudan a la convivencia. Yo siempre digo, por ejemplo, que de la urbanidad se desprende un criterio que es el de la proxemia, y que tiene que ver con los espacios personales, que bueno, después durante el contexto de pandemia se modificaron, y de que eso vamos a estar hablando en las próximas unidades también, pero que tiene que ver con las distancias entre personas. Antes uno estaba cerca y ahora, bueno, no, mantengamos distancia, y ahora es como que se empiezan a flexibilizar otra vez. Entonces son también conductas sociales que aceptamos y que implementamos en determinado momento. Después hay un concepto, que es un concepto que vamos a ver si llegamos para agregar, aunque sea un modulito, que eso amerita un curso completo porque es un tema apasionante, que es el de Netiquette, que tiene que ver con todas las normas de etiqueta, pero que se aplican en los entornos virtuales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, cómo enviar un WhatsApp, cómo enviar un mail, cómo enviar un mensaje de texto, cómo armar mi perfil en redes sociales, qué muestro, qué no
¿no? Cómo me ven, o sea, toda esa cuestión que es planificada y que tiene que ver también con normas de escritura. Por ejemplo, antes cuando uno escribía una carta, por ahí ponía por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de bla, 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 bla. Hoy, si tengo que mandar un mensaje de texto o si tengo que mandar un mail, por ahí no voy a poner todo ese, sino que voy a ir más como al grano y tiene que ver por el formato, ¿no? Entonces, bueno, las normas de Netiquette, que sin dejar de lado los modales, ¿no? Se implementan de una manera especial, ¿no? Y que aparte también se adecúa a cada tipo de formato. Y después tenemos otro concepto que es el de netiquette, que tiene que ver, precedencia, que es el de las diferentes ubicaciones que asignamos precedencia, recuerden que venía de la palabra preceder, y que tiene que ver con cómo le damos mayor importancia a alguien o a algo en determinado contexto y en relación a qué. Entonces, la precedencia, yo siempre digo, es quién está antes que quién, ¿no? Entonces, cómo ubicamos son esos criterios para poder ubicar todo. Inicialmente personas y obviamente también cosas, ¿no? Mesas, sillas, premios, todo lo que se les ocurra lo podemos ubicar desde lo que es la precedencia. Después habíamos hablado, ¿sí? Ahí, de los diferentes, se me fue, ahí, de los diferentes ámbitos de aplicación. Por un lado hablamos del ámbito social, que tiene que ver con el ámbito más flexible, ¿no? Donde aparecen algunas generalidades, como por ejemplo, por cortesía, la mujer tiene más presencia que el hombre. Yo siempre digo por cortesía, porque ahora hay como una cuestión de paridad que ha cambiado, en especial en el ámbito empresarial y oficial, que de a poco se va instalando más desde el protocolo que desde el ceremonial, ¿no? Porque desde el ceremonial sigue esa cuestión de uso y costumbre, pero desde el protocolo, que tiene que ver con las normas, inclusive muchos organismos hoy ponen, bueno, cuántos hombres y cuántas mujeres, cuántas personas ocupan cargos jerárquicos, de esas personas, cuáles son hombres, cuáles son mujeres, y toda la cuestión también de percepción, ¿no? Del género, que ahí ya estaríamos entrando en otro tema, que es muy interesante también el abordaje desde el ceremonial, pero que no lo vamos a estar tocando en el curso por una cuestión de que nos podemos quedar años hablando de esto. En el ámbito social también hablamos en relación a la edad, ¿no? Hablamos de que las personas mayores tienen más precedencia que las personas más jóvenes, y esto tiene que ver también con una cuestión que se desprende del respeto, ¿no? También hablamos que en el ámbito social, claro, la vulnerabilidad es algo que juega mucho desde lo visual también, porque yo veo que hay alguien que está en inferioridad de condiciones por cualquier motivo. Puede ser alguien que de repente tiene que entrar a un lugar y tiene una caja en la mano y que no tiene forma de soltarla para poder abrir, y está tratando de hacerlo con el codo. Y bueno, en ese momento esa persona es vulnerable, y yo, desde mi concepción social, puedo decir, le abro la puerta y la ayudo. No significa que esté, no sé, que tenga algún impedimento físico permanente, sino que en ese momento algo hace que esa persona necesite prioridad o ayuda. Entonces, en ese caso es contemplar al otro. Por eso la urbanidad afecta muchísimo a todas estas cuestiones. Y después, obviamente, en lo social, muchas veces el rol que uno ocupa en cada situación también puede llegar a afectarlo. Por ejemplo, en un casamiento o en un cumpleaños, ser anfitrión o ser homenajeado me va a dar más precedencia que si no lo soy, que si soy un invitado común. Entonces, desde ese lugar, en lo social se contemplan esas cuestiones. También es muy interesante cómo en el ámbito social, de alguna manera las cuestiones culturales van modificando, ¿no? estas concepciones. Antes, por ejemplo, había una diferencia muy grande entre las mujeres casadas y las mujeres solteras. Las mujeres casadas tenían más presencia que las solteras. Y en realidad la fundamentación era, bueno, esta cuestión de que ya asumían como un rol social de familia, diferente al de una mujer soltera. Entonces había como estas diferencias. Entonces hay, a mí me gusta, ¿no?, comparar libros de distintas épocas, y donde de repente esto se marca como un criterio ordenador. Bueno, casadas antes que solteras. De hecho, y esto tiene que ver un poco con un plano anecdótico,
Cuando en un evento, hace muchos años atrás, se invitaban matrimonios, que era muy común, los eventos sociales, asistir con matrimonios, y había por ahí personas que no tenían pareja, bueno, había que buscar a alguien. Entonces muchos hombres, cuando eran invitados, tenían que ir con su hermana, con su madre, con alguna amiga, o digamos, buscar alguna señorita que por un intercambio económico los acompañe, y de ahí viene el rol de la presencia, o muchas veces uno escucha cosas como, bueno, acompañante, el acompañante ejecutivo, en estas cuestiones que uno dice, ¿qué onda con esto? Y que en realidad surge de la obligación protocolar de tener que asistir en pareja. Hoy una persona va sola y no hay ningún problema, pero tiene que ver con esta exposición social que fue cambiando año tras año. Entonces es interesante plantear estas cuestiones que nos van como abriendo un poco cierta libertad, ¿no? También a la exposición pública, más allá de nuestros intereses y nuestras elecciones, ¿no? Porque esto es algo también muy importante. Por ejemplo, el ceremonial en algunos puntos es como rígido en cuestión a, bueno, el género, y hoy en día hay como un ceremonial mucho más permeable a, bueno, si tenemos que ubicar matrimonios, y hay matrimonios del mismo sexo, bueno, se ubican sin ningún tipo de problema, ya no es tan rígido esto de hombres por acá, mujeres por acá, o sea, no vamos a preguntar en un evento, bueno, a ver, vos en la pareja, ¿qué rol tenés? No, o sea, ya está, es una cuestión de exposición social, entonces hay algunas cosas que se fueron flexibilizando muchísimo y celebro que eso así sea. Después, bueno, en el ámbito empresarial, acá es mucho más institucional y depende de cada lugar qué tan rígido o no es el reglamento, ¿no? Pero hay normas generales que igualan, en este caso el sexo, sin importar, digamos, si son hombres o mujeres, y que digamos, el ámbito ordenador viene desde el organigrama. O sea, hay un organigrama, ese organigrama es la representación gráfica de los cargos o puestos en una institución o en una organización, y el que está arriba, no importa si es hombre, si es mujer. Si de repente el que está arriba es un hombre y por debajo hay una mujer, no es que por cortesía le cede el lugar más importante porque hay mujeres por debajo, no, sino que la estructura es en función al cargo. Y muchas veces, desde esas cuestiones orgánicas, tenemos que ver algunos detalles, como por ejemplo cuando tenemos varias personas en el mismo nivel, que ahora lo vamos a ver cómo aplicarlo en la parte práctica. Vamos a hacer algunos ejercicios en esta clase y en la próxima también, como para ver cómo resolver situaciones cotidianas de ubicación. Así que vamos a tratar de llegar, si no, lo dejamos para la clase 3. Después, bueno, en el ámbito oficial, ahí está citado también cuál es el decreto, el 2072/93 del Poder Ejecutivo, que de alguna manera alinea o genera normas del el ceremonial de Estado, entonces asigna las presidencias. En ese decreto, ¿con qué se van a encontrar? Con que dice que primero está el presidente, después está el vicepresidente, y así sucesivamente, y hace referencia a algunas cuestiones como por ejemplo la representación protocolar. ¿Qué pasa cuando de repente alguien no asiste a una reunión y manda en su lugar a un representante? Bueno, claramente ese representante, por ejemplo, el presidente no va a asistir y manda un representante que es, qué sé yo, un director de área. Bueno, ese director de área no es el presidente, y si está en su lugar el vicepresidente, que sería quien debería reemplazarlo, pero por ahí por algún motivo político no lo hace, bueno, ¿qué va a pasar? Ese director va a reemplazarlo, pero no ocupar el lugar central en el evento, sino que todos los cargos mayores que están por decreto en ese lugar van a tener prioridad antes que el representante de. El representante de lo que va a tener es, en su mismo rango, por ejemplo en este caso si es un director, va a ser el primero de los directores, pero no el presidente, ¿sí? Entonces va a tener como una presencia de cortesía, pero en reemplazo, esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces ocurre en la parte práctica que te dicen, yo vengo en representación de, bueno, bárbaro, pero no sos esa persona, entonces vamos a ubicarte donde Claro. corresponde, para no tener problemas, porque acá, yo siempre digo, cuando uno trabaja en ceremonial muchas veces es fundamentar a quien sea cuál es la decisión y por qué eso es así, porque si uno lo dice de manera arbitraria, esto es así porque sí,
la verdad que no está bueno. Entonces, cuando uno fundamenta, no, porque en realidad está presente tal, 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 que tienen por organigrama prioridad, entonces te vamos a ubicar en este lugar. Si uno lo explica y no hay ningún problema, vamos para adelante con eso, entonces es más sencillo tomar decisiones porque esas decisiones se toman fundamentadas. Después lo que tenemos son las leyes del ceremonial que habíamos visto la semana pasada, la ley de la derecha, que dice que todo lo que está a la derecha tiene más precedencia que lo que está a la izquierda. Habíamos puesto ejemplos como fulanito es la mano derecha del jefe, se encuentra a la diestra del señor, ¿no? Entonces todas esas cuestiones que priorizan la derecha por sobre la izquierda. Siempre recuerden que la derecha es la derecha visual, ¿no? La derecha de la persona más importante hacia dónde mira. Si yo, por ejemplo, me tengo que parar en ese podio, ¿no? No sé si se ve mi cursor, pero me tengo que parar acá en el lugar rojo donde está el 1, y me paro de frente, claramente mi derecha va a ser el 2, que es lo que tenemos acá en nuestra visual a la izquierda, pero en realidad es como si yo ahora desde mi lugar soy el público, ¿no? Entonces por eso es la derecha del más importante. Esto es muy, es clave, ¿no? Que en realidad lo tengamos en cuenta, porque muchas veces hay errores conceptuales que tienen que ver con la derecha, y uno dice, bueno, es la derecha de la puerta de entrada o es la derecha de quien está mirando, y no, en realidad es la derecha de la persona más importante. Si la persona más importante, por ejemplo, está en el público, todo el ángulo visual nos cambia. ¿Por qué? Porque en realidad se invierte, a menos que esa persona, por ejemplo, suba después a un escenario. Entonces son elecciones estratégicas que uno tiene que tomar en función a la planificación real de la reunión, ¿sí? Acá lo que vemos es que, bueno, tenemos el centro métrico, que es el 1, a la derecha 2, y por proximidad el 3, que sigue a la izquierda. Si yo tengo que seguir ubicando, voy a poner, por ejemplo, 4, 5, y así voy alternando desde ese centro métrico, ¿sí? En el caso de que, bueno, ahora lo vamos a ver igualmente con mesas, así es más gráfico. Después lo que teníamos eran los órdenes, habíamos hablado del orden lineal, que es un elemento detrás del otro, como si fuera una fila india, ¿no? Acomodo en línea, primero, por ejemplo, 1, atrás, 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 1, 2, 3, 4, y así voy acomodando. El lateral, que ubica a los elementos de lado, como si fuera, por ejemplo, lo que vimos recién, ¿no? El podio, derecha-izquierda, ¿sí? Oro, plata y bronce, ¿sí? El orden es lateral. El alfabético, que ordena por abecedario, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, con el tema de los países, ahora igual cuando veamos la parte de banderas lo vamos a refrescar un poquito más, pero que la parte de países lo que hace es asignar el criterio alfabético, pero con el nombre completo del país como el país está registrado. República Argentina, República Oriental del Uruguay, República Federativa de Brasil, y también contemplar el tema idioma. Recuerden que si el orden era, por ejemplo, en español o en castellano, nosotros, por ejemplo, Argentina es Argentina, pero si de repente decimos Alemania en inglés, no es Alemania, sino que es Germany, entonces nos cambia la letra con la que ordenamos. Así que el idioma, siempre tenemos en cuenta el idioma del país anfitrión, del país sede, del país donde se va a estar realizando el evento de la reunión. Después, con respecto a la antigüedad, muchas veces hablamos de la antigüedad social, es decir, la edad cronológica de las personas. Hablamos también de la antigüedad como fecha fundacional, por ejemplo, la fecha de fundación de un edificio, de una universidad, de una institución. Y también hablamos de la antigüedad como el momento o la permanencia en un espacio, ¿no? De repente voy a hacer las compras, llego y bueno, me van a atender después de los que ya estaban adentro, ¿no? Voy a la panadería a comprar y si había 2 personas, bueno, voy a ir después de esas 2 personas, más allá de si soy presidente, si soy lo que sea, ¿no? Entonces, el orden es el orden de llegada. Así que eso también es un criterio de antigüedad. Y después el alternado, que muchas veces se usa para alternar diferentes elementos, como por ejemplo hombre, mujer, pero que se usa mucho en la parte escrita, en especial cuando hablamos de, por ejemplo, la firma de convenios en igualdad de condiciones. Por ejemplo, si 2 países firman un tratado, normalmente los países hay digamos, un protocolo que habla de la igualdad jurídica de los estados, y esto qué quiere decir, que todos los países ante la ley son iguales, no importa si tienen más territorio o menos territorio, si tienen más riquezas o menos riquezas, si son potencia o si son países conquistados o conquistadores, como se dividía antes, sino que el criterio es todos son iguales. Si hay un país enorme y hay un país muy pequeñito, un país más antiguo, un país más nuevo,
Acá el criterio es el alfabético, pero en el caso de que dos países firmen, por ejemplo, un acuerdo o un tratado, lo que se hace es, se firman dos copias, ¿no? Una copia para el país A, una copia para el país B. Entonces, yo país A voy a firmar mi copia del lado derecho para que mi copia, el país B, la firme del lado izquierdo. Y con el país B, a la inversa, el país B firma su copia del lado derecho y yo voy a firmar la copia de ese país del lado izquierdo. Entonces, cada uno se lleva la copia en la que figura como el más importante. Entonces, quedan todos contentos, todos felices. Normalmente ahí se establece un criterio que es el criterio de agujas del reloj. Entonces, por ejemplo, si son 5 países los que tienen que firmar, se va rotando, entonces siempre yo quedé en posición 1, 2, 3, 4 y 5, y todos quedamos como en igualdad de condiciones. Entonces, estas son cuestiones que también hay que tenerlas muy en cuenta, en especial cuando hacemos, por ejemplo, convenios entre empresas, o partes que van a ser iguales, y que en realidad hay que mostrar esa igualdad desde el protocolo. Por eso el orden alternado es muy importante en la aplicación práctica del concepto. Igual esto cuando veamos la parte escrita lo vamos a detallar un poco más. Bueno, después lo que tenemos, son algunos espacios, ¿no? Importantes para determinar precedencias. A mí me gusta un poco ir a la parte histórica o anecdótica del porqué de todo esto, y yo no sé si alguna vez vieron, por ejemplo, películas o leyeron algún libro cuando las mujeres tenían los vestidos con enagua, miriñaque y esos vestidos inflados, que en general la mayoría de las mujeres... Sí. Perdón, lo que está diciendo es de dónde se ubica el hombre y la mujer para caminar. Exacto, en realidad, claro, vamos a ir viendo... Se ubicaba, digamos, del lado interno, porque como pasaban los caballos podían salpicarle el vestido. Exactamente, exactamente. Y aparte, o sea, pasaban los caballos con las carretas, ¿no? que salpicaban, pero antes en las casas no había baños. Entonces la gente, ¿dónde hacía sus necesidades? En vasijas, en tinajas, y después al grito de agua va, tiraban todo en la calle, o sea, no había cloaca, no había... Entonces no era salpicar el vestido con la lluviecita del día anterior, sino que era salpicar el vestido con, ya saben qué, y la verdad que los vestidos, o sea, había que proteger, porque aparte las mujeres tenían pocos vestidos, porque eran carísimos, entonces con suerte tenían 2 vestidos para mientras lavaban uno usaban el otro, entonces no es que abrían el guardarropas y tenían 17.000 vestidos, sino que había que cuidarlo, porque aparte, imagínense, sin coinor, sin lavarropas, lo que era lavar eso y que esté en condiciones para poder usarlo. Entonces había una cuestión de protección del vestido. De hecho está la parodia de, por ejemplo, en un charquito de agua que el hombre sacaba el pañuelito y lo ponía en el charquito para que la mujer pise y no se salpique, ¿no? Todas estas cuestiones un poco como exageradas, pero que en realidad nos marcan el tema de la protección. Por ejemplo, yo soy mamá y cuando voy caminando por la calle siempre trato de que mis hijas caminen del lado de la, digamos, del lado de la vereda, del lado interno. ¿Por qué? Porque a veces es peligroso, pasa una moto, entonces uno trata de proteger, ¿no?, a la persona más vulnerable en este caso. En las caminatas, por ejemplo, presidenciales, no sé si escucharon hablar, por ejemplo, alguna vez de la Marcha al Te Deum, o esas caminatas que se hacen protocolares, ¿no?, oficiales, siempre la persona más importante es la que va a caminar en función al ángulo visual, pero en lugares donde de repente baja de un auto y tiene que dirigirse hasta un lugar, siempre se prioriza, más allá de derecha e izquierda, el tema de la seguridad de esa persona, bueno, que vaya por el lado más seguro. Así que estas son cuestiones que, como precedencia, en caminatas por vereda se prioriza la seguridad más allá de si es derecha, izquierda o el tema del cargo. La persona más importante es la que se le tiende a brindar la protección. Después, en el tema de las escaleras, que a veces aparecen esas cuestiones de, bueno, hombre, mujer, van caminando y de repente una escalera angostita donde puede pasar solamente uno primero. ¿Quién pasa primero, el hombre o la mujer? Las mujeres dirán, bueno, subo primero y de repente mientras voy subiendo, ¿qué pasa? Puede pasar también que el hombre capaz venga con algunas bolsas, venga con cosas que se le pueden caer por el hecho de quedarse allí, entonces bueno, no da prioridad de acuerdo a...
O depende también en el ámbito donde se dé. Por ejemplo, si se da en una empresa y yo estoy con el presidente, bueno, le voy a ceder, por más que sea hombre, le voy a ceder que pase el primero. Exacto, exacto. A veces es como, bueno, de acuerdo a la situación. Y si fueran, por ejemplo, dos compañeros de trabajo, ¿no? En igualdad de condiciones, dos que tienen el mismo nivel y de repente se encuentran en la escalera. Y por ahí el hombre le dice, pasa. Y vos como mujer por ahí decís, bueno, sí paso, pero el ángulo visual que va a tener el hombre mientras subimos la escalera, es como que a veces uno dice, no, me da pudor, prefiero que suba. Entonces, acá hay una regla que en realidad tiene que ver con, de acuerdo a la situación. La mujer está en total derecho de decir, subí vos, te sigo, o subir primero y bueno, que mire lo que quiera y chau. O sea, las reglas, antes se decía, bueno, no, en realidad la mujer tiene que subir primero porque si se tropieza la escalera, el hombre está debajo para agarrarla. O sea, hoy en día tiene que ver con el sentido común. A veces hay personas con las que nos sentimos cómodos si decís subo y que mire lo que tenga que mirar o no va a mirar nada porque no pasa nada. Y otros donde decís, la verdad me da pudor subir y sentir que no me siento cómoda haciéndolo, entonces prefiero subir detrás. Y es totalmente aceptable. Así que acá las reglas las ponemos en base a la situación. Y no digo solamente la mujer, sino que también el hombre puede marcar la regla, ¿no? Decir, pasá, no, y si la mujer dice, pasá vos, bueno, listo, es un acuerdo social que se arma en el momento, ¿sí? Así que, más allá de lo que puedan leer en un libro, esto depende de la situación, ¿no? Pero algo que sí hay que tener en cuenta, y esto es como una regla de sentido común, es, si es una escalera un poco más ancha, pero ¿vieron esas escaleras que tienen como ciertas curvas y que los escalones en algunos lugares se ponen como más finitos y que el pie no entra completo? En ese caso, o si por ejemplo tenemos en algún lugar algún pasamano o baranda o algo para que las personas se agarren, el más vulnerable va a tener la posibilidad de agarrarse desde ese lugar por una cuestión de seguridad o de caminar en el lugar donde la escalera es más ancha. ¿Por qué? Para tener mejor pisada. Si de repente voy subiendo con mi abuela, bueno, lo que voy a hacer es que mi abuela vaya del lugar más seguro, que se pueda agarrar y que pise en el lugar más firme. Y yo por ahí voy a ir en el lugar donde el pie me queda un poquito más afuera porque voy de puntita y subo sin problema. Entonces, en ese caso, son cuestiones de sentido común, pero que tenemos que considerar porque si ya conocemos la escalera, bueno, es cuestión de decir, no, subimos de este lado para que te puedas agarrar. O a veces es algo implícito, ¿no? Es algo que no hay una cuestión de verbalizar, bueno, no subí vos, así te podés agarrar y el pie te queda, sino que es, bueno, me doy cuenta y, digamos, con lo que es el lenguaje no verbal, le doy el lugar a esa persona de que pueda subir por ese lugar que es más seguro, ¿sí? Lo mismo ocurre claramente en el transporte público, que algo habíamos hablado la semana pasada cuando decíamos de las precedencias naturales, ¿no? Cuando de repente nos encontrábamos en un lugar donde había diferentes personas que tenían distintos tipos de problemáticas y que decíamos, bueno, a ver, ¿cómo las ponderamos? ¿No? ¿Cómo decimos si, por ejemplo, el que tiene la pierna enyesada o el que tiene una muleta, quién tiene más prioridad para subir? ¿El de la pierna o el enyesada o el que tiene la muleta? ¿El que tiene el brazo roto o el que tiene el bebé a UPA? Entonces, son como precedencias naturales que se arman en el momento. Los ancianos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, el anciano con el bastón, y hay una mujer, y acá empieza esta cuestión de, bueno, no, soy caballero, dejo que la mujer suba primero. A veces, si nos ponemos a decidir quién sube y quién no, el colectivo te dice, listo, arranco, me voy, pónganse de acuerdo en otro lugar. Entonces hay que tener en cuenta cómo eso surge de manera natural. Sí, hay reglas generales en el transporte público, como por ejemplo, si voy a subir, primero tengo que dejar que la gente que está dentro baje, ¿no? Eso es algo lógico, si no, todo se demora. De hecho, no sé si, por ejemplo, vieron en algunos países orientales que están los empujadores, que son los acomodadores, que de repente cuando la gente sube, vienen así, empujan para que la gente entre. Bueno, eso es terrible. En Japón, que usan guantes blancos. Exacto, que es como, claro, y es un espacio
formal y, y la gente sabe que los van a empujar, y es como que está súper... Acá, bueno, nos empujamos normalmente cuando los que viajamos en hora pico, que a veces no queda otra, porque si no, no llegas tarde. Pero bueno, hay reglas generales de ceder el asiento, reglas generales de, o sea, los espacios ventilados, por ejemplo. Ahora tenemos protocolos nuevos que tienen que ver con el uso de tapabocas, ¿no? En los espacios digamos, de alto tránsito, ¿no? Que van a ir cambiando y se van a ir acoplando a los protocolos y que nos van a establecer también criterios, ¿sí? Así que todo eso es interesante analizarlo en función del contexto. Pero bueno, las reglas generales también, cuando uno camina en los lugares, de caminar siempre hacia el lado derecho. Si uno de repente va por una vereda y viene alguien de frente, y empezamos para acá, para allá, para acá, para allá, y no sé para qué lado ir, lo que hacemos directamente es, bueno, yo voy para mi derecha, vos vas para tu derecha, y no nos chocamos. Yo siempre digo, si esto se implementara en el jardín de infantes, la gente ya lo tendría asimilado y nos ahorraríamos un montón de discusiones de, bueno, vos para qué lado. Siempre el criterio es caminar hacia la derecha. Si hay gente Mismo que las viene... escaleras mecánicas. Exacto, exacto. Subir y bajar de una escalera, a veces no mecánica, a veces las tradicionales, que de repente tenés a alguien de frente y pasa lo mismo en una escalera, y vos decís, yo tengo que ir siempre hacia mi derecha, y el otro va siempre hacia su derecha. Entonces, en el caso de que tenga doble sentido de circulación, no vamos a tener ese inconveniente. Inclusive, Sí, casi todos no se respetan. Casi todos no se respetan. Cuando subís en la estación de tren, vos tenés que subir por la derecha y hay gente que se sube para la izquierda. Como diciendo, mira, soy el vivo que va por el lugar despejado, mira, acá por acá no hay nadie. Y todo ahí falla la urbanidad. Pasa también en los restaurantes, la entrada y salida al salón. A la cocina. A la cocina, porque pueden llegar a ser un desastre. Exacto, las puertas vaivén. Cuando alguien empieza a trabajar en un restaurante, lo primero que te dicen es siempre hacia la derecha, porque vos te encontrás en una puerta vaivén donde no sabés si el que está dentro de la cocina sale con platos y vos por ahí venís embaladísimo, y cuando entrás, le tirás los platos. Entonces las puertas vaivén, siempre hay que respetar el tema de la derecha, porque puede que en el mismo momento alguien entre y salga, y si no contemplan esto, se chocan, y bueno, imagínense el despiole de platos que podría llegar a quedar si no respetamos esta cuestión. Así que son normas generales. Los restaurantes tienen puestas las puertas vaivén, la puerta de entrada a la cocina está más adelantada y la de salida más hacia atrás. ¿Por qué? Para que tampoco golpee algún comensal o alguien que va a la cocina. Exactamente, exactamente. Y a veces, muchas veces están señalizados, por ejemplo, a veces uno va a una estación y dice, bueno, y están las flechitas sentido de circulación, o en las mismas escaleras que están como pintados o ploteados los sentidos con flechas, y así todo, el sentido común no es tan común, entonces hay que reforzarlo, inclusive con la señalética y todo el refuerzo comunicacional. También a veces hay que estar discutiendo, explicándole a alguien, no, tenés que ir por este lado, pero yo hago lo que quiero. Bueno. Así que estas cuestiones tienen que ver con la urbanidad, que bueno, a veces la convivencia no es tan sencilla como creemos. Después, bueno, tenemos acá, ahí, los tipos de cabecera. Cuando hablamos de cabeceras, vamos a hacer referencia a un criterio de ubicación, ¿sí? Yo siempre digo, cuando hablamos de cabeceras tenemos como dos indicadores. Por un lado, ubicación, y por otro lado, cantidad, que en realidad acá están al revés. Acá tenemos presidencial o imperial, que va a ser el criterio de cantidad, y inglesa, francesa, que va a ser el criterio de ubicación. Esto lo vamos a ver en mi pizarra práctica para que lo podamos ir armando punto a punto, pero para explicarlo de manera sencilla, ¿cuántos presidentes hay en una nación? 1. Entonces, la cabecera presidencial va a ser una cabecera de una persona. Cuando hablamos de un imperio, podemos decir, por ejemplo, el rey y la reina. Entonces son cabeceras dobles.
Por ejemplo, en esta mesa que tenemos acá, una cabecera y otra cabecera, podemos decir que esto es una mesa imperial. ¿Por qué? Porque tiene una cabecera enfrentada a la otra. En cambio, si esta de acá no estuviera, lo que tendríamos es una cabecera presidencial. ¿Por qué? Porque enfrente de esa persona no hay nadie, ¿sí? Después, cuando hablamos del criterio inglés y francesa, hacemos referencia al lado largo o lado corto de la mesa. Lo que tradicionalmente nosotros llamamos cabecera, en realidad es la cabecera del lado corto, ¿no? Pero también podríamos ubicar la cabecera en el lado largo, en el centro métrico, por ejemplo, del lado largo. Acá, como tenemos dos, está bien marcado que es una cabecera inglesa, pero en el caso de que tengamos a nadie, por ejemplo, en estos lugares, y que todas las personas estén ubicadas en un panel como si fuera una conferencia de prensa, en ese caso sería una cabecera francesa, ¿sí? Igual esto lo vamos a ver con grafiquitos y vamos a profundizarlo desde ese lugar. Bueno, vamos a ver ahora la parte de precedencia de banderas, ¿sí? Que son criterios ordenadores que después los vamos a aplicar también cuando tenemos que ordenar personas, por ejemplo, en mesas, ¿sí? Porque va a ser la forma de asignarle a cada uno el lugar que tiene en la sociedad. Por ejemplo, cuando hablamos de vamos a suponer, funcionarios públicos o empresarios o, no sé, diferentes personas que participan de una reunión, tenemos que establecer de qué manera ordenarlos. Entonces, algo que nos va a servir muchas veces es la institución a la que representan. Por eso, acá tenemos una pirámide que nos va a marcar cuál va a ser el orden que vamos a utilizar para ubicarlo. Vamos a ver desde las banderas, pero esto aplica también a las personas, ¿no? Que representan luego a cada bandera. Por ejemplo, en un encuentro de países, bueno, ¿cómo va a ser el criterio? Si asisten, por ejemplo, personas de un mismo ámbito, vamos a suponer, viene el presidente de la nación y viene el gobernador de la provincia de Buenos Aires, bueno, claramente el presidente tiene más precedencia que el gobernador. ¿Por qué? Porque las banderas de países están por encima de las banderas de provincias, ¿sí? Luego vienen las de municipios, es decir, que si vamos al primer mandatario de cada lugar, decimos presidente, gobernador, intendente. Si están los tres presentes en un evento, presidente 0, gobernador es 1, intendente es 2. Después, si tenemos funcionarios en el medio, bueno, vamos a ir viendo según la ocasión o la temática del evento. Por ejemplo, si es una entrega o, no sé, la inauguración de un edificio, de una escuela, y bueno, por ahí si está el ministro de Educación, se le va a dar una precedencia diferente. Si está el ministro de Educación y el de Economía, porque por ahí el de Economía tiene más presencia porque el ministerio es más antiguo, pero en el caso de la temática, el de Educación tiene más relevancia porque es un evento vinculado a la educación. Entonces, siempre tratemos de contextualizar la ubicación en función a por qué se están ubicando y cuál es el motivo que lleva a ese encuentro, porque si vamos a lo rígido, por ahí después vamos a tener problemas en la parte práctica. Después hablamos de las instituciones públicas. ¿Qué son instituciones públicas? Por ejemplo, universidades, hospitales, las fuerzas, ¿no? Fuerzas de seguridad, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, bomberos, ¿no? Son instituciones públicas que van teniendo diferentes tipologías también internas. En general, las instituciones se ordenan por fecha de fundación. Vamos a suponer, universidades, creo que habíamos mencionado la semana pasada el tema de que la UBA no era la primera universidad, sino que la más antigua era la de Córdoba, por ende, la precedencia de las universidades viene primero la Universidad Nacional de Córdoba, luego la UBA y última la Universidad Nacional Guillermo Brown, que es la última que se creó, la universidad más joven que bueno, hoy nos encuentra y nos auspicia este curso y este espacio. Después tenemos las instituciones privadas. ¿Qué son instituciones privadas? Por ejemplo, clubes, colegios, por ejemplo, las escuelas son públicas, los colegios son privados, ¿sí? Entonces, si de repente tenemos la escuela número 1 y el colegio, no sé, Sarasasa, la escuela tiene más presencia que el colegio, porque la escuela es una institución pública y el colegio es una institución privada. Lo mismo que con las universidades privadas, con las empresas, con, bueno, todas esas cuestiones
Después hay otras generalidades, como por ejemplo los sindicatos, que bueno, van teniendo como presencias especiales, pero que en este contexto, con estas nos vamos a poder arreglar bien para poder aplicar esta cuestión a la parte práctica, ¿sí? Así que si de repente tenemos la inauguración de no sé, una biblioteca en una universidad pública, vamos a decir, bueno, si viene el presidente, si vienen los gobernadores de diferentes provincias, si viene el intendente del lugar donde está la biblioteca, si viene otros, por ejemplo, rectores de universidades, entonces yo voy a tener Perdón. Sí. Te hago una consulta. En el caso que acabas de decir, que en una de esas vienen de varias provincias, para la ubicación de los gobernadores, ¿va también por orden alfabético? Se puede ordenar por orden alfabético, es lo que normalmente se hace. De todas formas, algo que también se puede llegar a instalar muchas veces es, ¿esto por qué viene así? Les voy a contar, hace muchos años atrás, un marqués tenía que organizar el casamiento de la hija del rey, que en realidad antes las personas, cuando eran invitadas hacia un evento de la realeza, siempre eran, bueno, los países potencia, eran los que se les daba un lugar más importante, y cuando había conflictos bélicos, de repente ordenar era muy difícil porque había que ver cómo estaba la situación de cada país, si era dominado, conquistado. Entonces, la verdad que era bastante engorroso ubicar. Entonces se implementó un criterio que fue el criterio que hoy en día se usa, por ejemplo, para determinados eventos en los que participan países, por ejemplo, con los embajadores, que es el criterio de las cartas credenciales, ¿no? Esto era así, se mandaban las invitaciones, y a medida que se iba confirmando la asistencia, se le asignaba un lugar. Entonces, el que confirmaba primero tenía esta cuestión como el orden de llegada, ¿no? Presentación de carta credenciales, que alguien confirma que efectivamente va a asistir al evento, entonces es una forma de decir, bueno, lo pongo en el listado y ya le doy su número de ubicación, ¿no? Entonces, esto facilitó mucho el tema del orden de llegada, ¿no? El tema del criterio para no establecer, bueno, ¿quién es más importante? ¿El que tiene más riqueza o el que tiene más territorio? ¿El que tiene más población o el que tiene más industria? Entonces, el criterio era, bueno, el orden de llegada, pero en un ámbito diplomático se habla de la presentación de cartas credenciales. De hecho, es muy común leer en el diario, el embajador presentó cartas credenciales, y significa que confirmó asistencia y va a estar asistiendo a un determinado evento. Así que eso es muy importante considerarlo y hacer referencia también al orden de ubicación. Tenemos también otros criterios que puede ser, por ejemplo, la fecha de fundación, muchas veces ocurre con las instituciones, pero también el criterio alfabético sirve. Y esto está bueno usarlo estratégicamente. ¿Por qué? Porque si de repente yo tengo que poner, vamos a suponer, a la universidad Guillermo Brown antes que a otra, y sé que por orden, por fecha de fundación es la última, yo puedo por ahí buscarle la vuelta y decir, no, en realidad en este evento lo hicimos por orden alfabético o a partir de la presentación de cartas credenciales. Entonces le doy un lugar distinto, fundamentado, porque si yo lo hago de manera arbitraria, se complica. Entonces, si yo lo fundamento y aplico el mismo criterio ordenador para todo, más allá de que no sea lo común, está fundamentado y vale. Entonces, usarlo estratégicamente implica eso, no solamente seguir lo que dice la regla, sino también usar la regla a nuestro favor para implementarlo en determinada situación, ¿no? Esta es como la parte, yo siempre digo, como la parte estratégica en función del ámbito en el que trabajamos, para a veces darle más lugar a algo desde el ceremonial. O sea, el ceremonial bien aplicado y el ceremonial aplicado estratégicamente para lograr de alguna manera el cometido institucional que nos marquen, ¿no? Porque en realidad muchas veces tiene que ver con, bueno, este 4 de copas se va a poner a la derecha de el más importante. Y vos decís, ¿cómo hago para que el resto no salga a atacarme a la yugular? Porque estoy poniendo a alguien que en realidad no corresponde. Entonces, bueno, hay que fundamentar muchas veces. Se habla de los honores de la persona o del rol especial que se le da o del homenaje que se le brinda. Entonces con eso vamos como piloteando esa cuestión de decir, no, está ahí porque
va a ser el evento en su honor o porque en realidad, entonces uno, si lo fundamenta, está perfecto. El tema es cuando de Alguien repente te consultó por la bandera papal. Exacto. La bandera papal, y es muy buena observación, en los países donde la religión oficial es la católica, apostólica, romana, va a estar, por ejemplo, Argentina, religión oficial católica, apostólica, romana. Entonces, viene la bandera argentina, segunda va a venir la bandera papal, y luego van a venir las banderas del resto de los países. ¿Qué pasa? En, por ejemplo, instituciones eclesiásticas o instituciones, por ejemplo, la UCA es la Universidad Católica Argentina. En la UCA va a estar la bandera argentina, luego va a venir la bandera papal y luego va a venir la bandera de la universidad. ¿Por qué? Porque la bandera papal tiene un rol fundamental. Pero, por ejemplo, en las universidades o en las escuelas laicas, que es lo que ocurre hoy con la educación en el ámbito estatal, la bandera papal no se coloca. En eventos se coloca si asiste al evento alguna autoridad eclesiástica. De hecho, en el decreto 2072 tienen también la ubicación de las autoridades eclesiásticas. Entonces van a ver cómo en el ámbito público oficial intervienen las autoridades eclesiásticas. Entonces, por ejemplo, tienen cómo ordenar un arzobispo. Bueno, está ubicado después de... Entonces ahí van a tener el criterio ordenador. En países, en realidad cuando hablamos del Vaticano como país, se ordena directamente en lugares donde la religión oficial no es la católica apostólica romana, en orden alfabético en base a la traducción del idioma oficial. Pero, por ejemplo, en nuestro país, si asiste alguna autoridad eclesiástica, es la que va automáticamente después de la bandera nacional. La bandera nacional nunca cede el lugar de honor, ¿sí? También tenemos las banderas de organismos internacionales, ¿no? Que a veces aparece la bandera de la ONU, bueno, hay como ciertas que a veces tienen más presencia que las de los países, en el caso de que, por ejemplo, haya un evento de la ONU que se va haciendo itinerante, ¿no? Hoy se hace en este país, la próxima en este, entonces va primero la bandera internacional y luego las banderas de los países por orden alfabético, porque en realidad el país es como una consecuencia, pero en realidad el evento es un evento internacional. Entonces, o por ejemplo ocurre con el Mundial o con las Olimpiadas, ¿sí? Que el criterio ordenador cambia y tiene un reglamento específico que aclara cuál es el orden para que no haya discusión. De hecho, algo que es interesante y que si después nos queda un poquito de tiempo vamos a profundizar, es el tema de cómo se uniforma el protocolo morfológico de las banderas, ¿no? Cómo se establece el código de color y los tamaños para que en los eventos internacionales, cuando hay que armar las banderas, las fabrique el país sede. Antes cada país llevaba su bandera, entonces te encontrabas con banderas nuevas, con banderas grandes, con banderas chicas, con banderas... Y era como difícil establecer ese criterio de igualar. En cambio, bueno, a partir de ahora, cada país manda como su base de, bueno, el código de color de la bandera es este, en tela tiene que ser esta, el bordado es así, la dimensión, por ejemplo, nosotros tenemos el sol que está en el centro de la bandera, que no es la bandera de guerra, sino que nuestra bandera oficial tiene el sol tiene 16 rayos rectos y 16 rayos flamígeros, que son los que tienen como formita así de fueguito. Son 16 de uno y 16 del otro, o sea, son 32 rayos, no me ponga 14 porque de repente te quedaste corto con el hilo y me bordaste menos, no, es ese y es de ese tamaño, entonces se manda todo un prototipo para que la bandera se pueda reproducir exacta, a la medida exacta, y que se le dé como esa igualdad con el resto de las banderas. Esto está bueno porque, bueno, nos ayuda a mantener nuestra identidad nacional, ¿no? Así que bueno, después si nos queda tiempo les voy a armar un plus de protocolo oficial para que vean todo lo que es el uso de la bandera. Bueno, después lo que tenemos... Ivana, discúlpame. Sí. Te hago una consulta. Cuando tenemos banners, que nos pasa a veces en eventos que tenemos las banderas oficiales y nos colocan banners tanto institucionales como de otras organizaciones. Ahí tienen que ir en otro lado, no detrás de las banderas ni a los costados, sino en otro espacio. Normalmente sí, de hecho el tema de la ubicación de banderas, bueno, justo en este grafiquito tenemos como diferentes ubicaciones de banderas según el espacio también físico, la cantidad, pero también tenemos que tener en cuenta la visual. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una mesa panel,
con un orador central, y las banderas se van a colocar siempre a la derecha del orador, en el orden que ahora vamos a ir viendo, el tema de los banners tienen que ir del lado contrario. Si las banderas se dividen en dos, bueno, los banners van a tener que ir al costado, o van a tener que ir como siempre, cuidando que no tapen las banderas, ni que tampoco se roben el protagonismo de la bandera, porque la bandera marca como un punto visual, y también el punto de a quién se le está dando más importancia en relación a dónde está ubicada la bandera, porque en realidad la lógica sería que se ubica la autoridad en función de la bandera, ¿no? De hecho, tenemos un rango de ponderación de los símbolos patrios, donde primero tenemos la bandera, luego sigue el escudo. Entonces, el banner sería como un elemento institucional que se implementó cuasi bandera, pero que en realidad no es una bandera. Entonces algunos te dicen, yo no tengo bandera, pero traje el banner. Bueno, el banner va a ir al costado, lo siento, pero si no tenés bandera, la ubicación va a ser en función también del espacio. Pero siempre, lo más importante es pensar desde dónde se pone el foco. Entonces, si bien el presidente de la nación, digo el presidente como para ir hacia el extremo, ¿no? Y se va a sentar acá, bueno, acá está el presidente, a su derecha se va a ubicar la bandera. Y ninguna bandera va a tener que quedar, digamos, antes, entre la bandera nacional y el presidente. ¿Por qué? Porque si no, quedaría ubicada en el lugar de la derecha. Entonces, siempre es importante tener ese esquema práctico. Por ejemplo, acá vemos banderas, en este caso no son banderas de ceremonia, que son las que se ubican en los eventos, sino que son banderas de flameo, ¿sí? Banderas que son las que se izan o las que quedan como de protocolo. Acá, en realidad, esto aplica igual para unas que para otras, pero hay una diferencia que después, creo que en una plaquita ya también lo puse para aclararlo. En el caso de las banderas, por ejemplo, acá tenemos colocación de banderas par, entonces tenemos la bandera 1, que está ubicada, siempre piensen que ustedes se paran como detrás de la bandera, ¿sí? Y a la izquierda queda la bandera 2. Acá las tenemos por centrométrico, ¿sí? 1, 2, 3. Acá tenemos con centrométrico compartido, 1, 2, y después viene alternado, 3, 4. Acá lo tenemos con centrométrico impar, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Acá las tenemos en línea única, que es lo que se suele hacer cuando de repente, en esta parte de acá tenemos ubicado al presidente. Entonces, si todas las banderas van a quedar, digamos, a su derecha, entonces se ubica la nacional, la de provincia, la de municipio, la de institución pública y la de institución privada. Así con la cantidad, si de repente tenemos dos banderas de países, bueno, por ejemplo, Argentina, Uruguay, ¿sí? Y van a seguir el resto, provincia de Buenos Aires, entonces así seguimos con el orden de las banderas, siempre cubriendo el tema de la pirámide. O sea que acá el cruce lo tenemos que hacer entre la pirámide y la cantidad de, digamos, de banderas que tenemos por categoría. Categoría países tenemos tantas, bueno, ¿cómo las ubicamos? Categoría provincias tenemos tantas, y así es muy sencillo armar la lista y después poder llevar eso al plano práctico. Y acá lo que tenemos es la colocación de banderas en línea doble. Muchos eventos lo que hacen es aplicar un efecto que se llama efecto espejo, entonces se ubican dos banderas por categoría o dos banderas por institución. Institución puede ser un país, ¿no? También. Entonces de repente tenemos dos banderas 1 en este caso, dos banderas 2, y se va armando desde el centro métrico, teniendo en cuenta que es como si se vieran reflejadas en un espejo, ¿sí? O sea que el criterio es pensar en pero espejado, ¿sí? Para que no se compliquen demasiado. Igual esto es ir llevándolo a la práctica, mirarlo y ir aplicándolo. O sea, este planito es así para cualquier cosa. Después tengo que ver cuál es la 1, cuál es la 2, lo mismo que ocurre con las personas. Esto le sirve también para ordenar personas en una mesa, ¿no? Si yo de repente digo, tengo que ordenar al presidente y al gobernador, y viene después el ministro de Educación y el ministro no sé, de Obras Públicas. Bueno, claramente el 1 va a ser el presidente, el 2 va a ser el gobernador, y después vendrá el ministro de Educación y el ministro de Obras Públicas, o viceversa, según la temática, la fecha de fundación, si es un ministerio provincial, si es un ministerio nacional. Bueno, todas esas cuestiones las vamos a ir aclarando en función al orden, pero eso lo vamos a trabajar en las próximas unidades para que no se mareen. Ahora es como que vamos presentando de lo general a lo específico. Profesora. Sí. Perdón, ¿qué lío con lo que dijo recién en cuanto a los ministerios y la fecha de fundación? Porque cada gobierno hace ministerios, después pasan a ser secretarías, después pasan a ser
subsecretarías, eso se cambia con cada gobierno, asumir cada gobierno. Exactamente. Hay algunos que son como fijos y que están, y hay otros que de repente, cultura pasó, que de repente tuvo rango era secretaría, después pasó a ser ministerio, y de repente, bueno, ahora tenemos ministro de cultura, tecnología, ciencia y técnica. Bueno, no, es ministerio. Claro, ahora cuando también se agrupan en un solo ministro, cumple varias funciones de ministro. Por eso es un lío bárbaro para quien organiza las cosas oficiales. Totalmente. Por eso, en realidad... Perdón, ¿pasa solo en este país o pasa en los demás países del mundo? No, el orden político en realidad es complejo en muchos países donde de repente está esa libertad de cambiar el organigrama. De hecho, es la actualización permanente que hace el ceremonial en su aplicación. O sea, así como la gente cambia, como las relaciones cambian, también cambian las estructuras, cambian los países, cambian las necesidades. De repente, no sé, antes en las empresas había un jefe y empleados. Hoy en día tenemos jefe, director, coordinador de área, y en realidad hay que darle como rangos a esas cuestiones y establecer, bueno, cuál va a ser el criterio. Una vez que nosotros empezamos a uniformar el criterio, después es fácil porque es como seguir siempre la misma línea. Y cuando de repente tenemos un cambio y no sabemos cómo hacerlo, siempre está la dirección de ceremonial a nivel nacional, que uno puede llamar por teléfono y decir, mira, tengo este evento, tengo que ordenar, decime cómo van según el criterio. Acá hay algo que no les mencioné, pero ya que estamos con esto, se los cuento. En el decreto 2072 hay un apartado que habla de, así como está el de representación protocolar, hay uno que hace referencia justamente a, en este caso, a quién determina o quién toma las determinaciones en base al criterio que se va a implementar, ¿sí? Y esto, en realidad, tiene que ver con que si un evento es un evento donde va a asistir el presidente, probablemente venga el ceremonial de presidencia de la nación y nos diga esto va acá, esto va allá y esto va acá. Por más que nosotros desde nuestro lugar tengamos establecido todo el protocolo. Viene ceremonial y a veces bien y muchas otras veces no tan bien, te cambian automáticamente toda la estructura y eso se llama competencia protocolar. ¿Quién tiene competencia de decisión en cada ámbito? A mí, por ejemplo, me ha pasado trabajando en municipio, que de repente tenía todo armado para un evento y venía ceremonial de provincia y me decía, no, acá vamos a cambiar. Y yo por ahí le decía, no, pero fíjate que esto, que lo otro. No, y me decían, andá y parate en la puerta del baño, a cuidar que no entre nadie, y yo me tenía que ir y parar en la puerta del baño, por más que tenga formaciones, no, porque la competencia protocolar dice que el que tiene más jurisdicción es el que toma las determinaciones. A veces el que está en ceremonial sabe, y a veces el que está en ceremonial no sabe, y se manda algunas que, bueno, uno dice, ya está, listo. A veces hay buena onda y hay trabajo en equipo, entonces decís, bueno, ¿cómo lo acomodamos? Y hablamos unos días antes y nos ponemos de acuerdo, y hay otros que vienen como, no, yo soy ceremonial y yo mando y te digo que esto va acá, y bueno, listo, va acá, será para ese evento. Entonces uno también dice, bueno, es la responsabilidad, pero también me desligo de la culpa, o sea, si después hay algo que salió mal, y bueno, lo dispuso el ceremonial de la persona que era más importante. Así que esto también ténganlo en cuenta y está aclarado también en el decreto. Bueno, esto que vemos acá sería, por ejemplo, cómo ubicar las banderas en función a, por ejemplo, una persona, vamos a suponer, este puede ser el presidente de una empresa, o puede ser el presidente de la nación, o puede ser el intendente, o puede ser, no sé, el rector de una universidad. Y acá es cómo se ubicarían las banderas. Muchas veces lo que se hace es poner, por ejemplo, la bandera en el centro métrico, entonces se toma una estética de centro métrico, por ejemplo, la bandera argentina, la bandera de la provincia y la bandera del municipio. Y otras veces lo que se puede hacer es poner la bandera, en este caso, del país, la bandera de la provincia y la bandera del municipio. Ustedes dicen, ¿son dos formas diferentes? Sí, ambas están bien, sí, correctamente. Hay que tener en cuenta cuál es el punto y que desde la nacional haya esta cuestión de cómo establecer al resto. Acá a veces por espacio no nos entran las tres banderas en el mismo lugar, entonces fíjense cómo, por ejemplo, se emplazan la bandera, por ejemplo, nacional, la bandera provincial y la bandera, una bandera como alterna, que puede ser la municipal, desde otro enfoque, porque el punto visual está
invertido, ¿sí? Igual esto después lo vamos a ver con la práctica, y es más fácil por ahí enfocarlo en función a la necesidad. A veces cuando uno ve diferentes tipos de eventos, siempre está bueno ver cómo están ubicadas las banderas para entender dónde está el foco visual de la reunión. Por ejemplo, acá, otro ámbito de aplicación es qué pasa con las precedencias en los vehículos. Acá cuando vemos el vehículo, bueno, en este caso, el volante, ¿dónde está? A la derecha. Claro, no es el habitual que tenemos nosotros que va a la izquierda. Indistinto a eso, siempre tenemos que plantear la circulación del auto. ¿El auto para qué lado va? En este caso va a ir para allá, ¿no? Va a ir para lo que yo estoy viendo ahora como mi derecha. Entonces, cuando yo asigno lugares, siempre tengo que tener en cuenta que el conductor, más allá de si está acá o está acá, la persona 1 o la persona más importante del sitio de honor siempre va a ser en el sentido de marcha del vehículo, que puede ser un auto, una carreta o lo que sea, va a ir justamente en el asiento de atrás, del lado derecho al sentido de marcha. O sea que este sería el sitio de honor, le sigue en precedencia este lugar. ¿Por qué? Porque en realidad se toma como sitio seguro el tema de la puerta, ¿no? El que está, si hubiese un accidente, el 3 va a tardar más en salir que el 1 que el 2. Entonces, por cuestión de seguridad, el lugar es como 1, 2, 3 en el medio. Y el 4, en realidad, como va al lado del conductor y sale del foco visual, es como que queda en una siguiente presencia. Ustedes dirán, bueno, y si hay más, 6, 7, bueno, manden otro auto o dividamos, porque no, tampoco da que entren amontonados en el mismo vehículo. Entonces, acá vemos el tema del sitio de honor. Y esto en realidad tiene una cuestión histórica que es la de los carruajes, ¿no? Cuando el conductor del carruaje tenía que, en realidad manejaba, ¿no? Y se tenía que bajar para abrir la puerta, lo que hacía era, se bajaba, iba por detrás del vehículo para, en este caso, no asustar a los caballos, y a veces porque había varias hileras de caballos, entonces era como el lado más corto y más seguro, y ahí le abría la puerta al número 1. En el caso de que tenga que descender el 2, daba otra vez la vuelta, y por el lugar donde descendía el 2, bajaba el 2 y el 3. Es decir, el 3 debería salir por el mismo lugar donde baja el 2, no por la misma puerta donde baja el 1. Esto es en la parte práctica, ¿no? Normalmente hay alguien de ceremonial que le va indicando a cada uno por qué lado subir y por qué lado bajar. Así como el primero que sube es el primero, y es el primero también que desciende, tenemos que tener en cuenta que 2 y 3 deberían bajar por la misma puerta, y luego, si el conductor y el 4 no bajó solo, tendría que volver a dar toda la vuelta y abrirle la puerta al 4 para que descienda el 4. Así que ese sería como el orden de subir y de bajar. Después lo que tenemos son algunas precedencias en, disculpen las fotos, pero no tenía algunas donde se vea mejor el tema de la vista frontal, por ejemplo, desde la cabina. En las cabinas se prioriza el tema de la ventanilla por una cuestión de que si, por ejemplo, uno quiere salir, ¿a quién molesta? Molesta a 2 y molesta a 3, ¿no? Entonces estar en este lugar en realidad es como el lugar más incómodo, porque permanentemente los que se tengan que mover van a pasar por ese sitio. Entonces se prioriza como la seguridad en este caso y la tranquilidad, por eso 1, 2, 3, 4 y 5 sería como el orden en el que se sitúa. Después va a depender también del montaje, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el avión presidencial, esto lo tengo en un libro, por eso se ve así, porque le saqué la foto al libro. Si se fijan, estos son los lugares de ingreso, ¿sí? Por acá se ingresa. Entonces, en el avión presidencial se ingresa, aparece 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8, y después se van ubicando al resto. Pero en realidad se prioriza el tema de la seguridad para el ascenso y el descenso en la aeronave. Acá tenemos otro donde aparecen el criterio de ubicación en embarcaciones grandes y en embarcaciones pequeñas. Lo que se dice es que en embarcaciones pequeñas sube primero el más importante y baja primero el más importante. En embarcaciones grandes es al revés. El más importante sube último y desciende primero. ¿Por qué es esto?
porque el tiempo que se tarda en acomodar la gente en una embarcación grande, vieron que a veces pasa en los aviones que hay como un sector VIP y antes de que despegue, bueno, los invitamos que ya está por despegar. No los hacen subir 40 minutos antes hasta que la gente se acomoda, mete la valija, porque tarda, entonces hay como una cuestión de, bueno, priorizar el tiempo. Entonces lo dejan en una sala VIP, tomando algo, y cuando está el avión por despegar o el barco por zarpar, bueno, en ese momento es cuando sube el más importante y ahí ya comienza el viaje. En cambio, si es una embarcación pequeña, sí sube primero por esta cuestión de, bueno, prioridad, que se pueda acomodar, y automáticamente una vez que están todos, el avión o el barco sale. Excepto, y esto bueno, es muy extremo, pero siempre lo menciono, vamos a suponer que tenemos por ejemplo en el Delta, que se usa mucho el tema de las canoas, ¿no? Vamos a suponer que tenemos que hacer un viaje en canoa. ¿La canoa es una embarcación firme? No, en general se mueve. Entonces, por seguridad, no hacemos que suba primero el más importante, porque por ahí sube y hasta que se equilibra, se le mueve y no es cómodo. Entonces, en el caso de que tengamos que hacer un paseo con el presidente en canoa, lo que hacemos es, sube uno de un lado, otro del otro, y una vez que la canoa está estable, ahí sube la persona más importante, porque garantizamos la estabilidad. Así que les pongo hasta el ejemplo extremo del viaje presidencial en canoa, ¿sí? No se pueden quejar. Así que bueno, ahí tenemos como otro plus para ir viendo como excepciones. Después todo esto les voy a pasar un libro donde está todo por escrito y que tienen como más desarrollo. Es simplemente como para que vayan viendo lo amplio que es el ceremonial en sus ámbitos de aplicación. Después, bueno, tenemos tratamientos de bandera. A veces siempre surgen estas diferencias, bueno, entre la bandera de flameo y la bandera de izar. Lo que decimos es que la bandera de flameo, que es esta que vemos acá, que se coloca en un mástil, y que normalmente se llama bandera de flameo porque el viento hace que se mueva, tiene un protocolo que es un protocolo específico, se llama también bandera de mástil, donde cuando se iza se aplaude, cuando se arría, cuando se baja, se hace en silencio, y muere en incineración. ¿Esto qué significa? Que la bandera, cuando no sirve más, que se destiñó, que está manchada, que está rota, agujereada, vieja, en realidad hay que incinerarla, pero hay un protocolo para eso. La bandera se desmembra, es decir, nuestra bandera argentina tiene 3 franjas, ¿no? 2 celestes y una blanca. Entonces lo que hacemos es desmembrarla, es decir, separar la parte celeste de la parte blanca, y esos trapitos que ya dejaron de ser bandera porque son 3 pedazos de trapo, se queman, ¿sí? No quemamos la bandera directamente, siempre hay que desmembrarla. A veces uno dice, bueno, pero viene impresa, bueno, la pueden cortar con una tijerita, y si no, yo he visto en organismos públicos donde de repente, che, la bandera, cambiaron la bandera, sí, ¿dónde está? No, la tiramos a la basura. No, a la basura no. Entonces me la llevo y hago el protocolo por una cuestión de respeto. Excepto banderas que hayan estado en lugares muy importantes, como por ejemplo la bandera que se llevó a las Malvinas. Bueno, ese tipo de banderas son banderas que quedan luego en cuadros, ¿no? Entonces la bandera es como que se protege y que queda en exposición. De hecho, hay muchas banderas, a veces uno llega a un lugar y decís, ¿por qué esta bandera está acá? No, porque es la bandera que... Si no, imagínense que si todas las escuelas, cada vez que cambian la bandera, la tienen que poner en un cuadro, tendríamos paredes y paredes y paredes. Entonces la bandera llega un momento que hay que cambiarla, más la bandera de flameo, que está expuesta muchas veces al sol, o sea, tiene una vida útil para mantenerla óptima. Así que bueno, no es como la bandera de ceremonia que dura, si está bien cuidada, dura años y años y años, porque en realidad no está tan expuesta, aunque a veces cuando uno ve, por ejemplo, las banderas de las escuelas, y hay muchas, de repente ves la que está más desteñida, la que es de una tela, la que es de otra. Por eso también este protocolo de la bandera ayuda a que en algún momento todas sean iguales. Con la bandera de ceremonias, que es esta bandera que vemos acá, que no flamea, sino que pende, es una tela pesada, se llama gros, de seda, cae, está bordada en hilos de oro o hilos dorados, ¿no? La mayoría son hilos dorados, no de oro, pero las oficiales sí es en hilos de oro. Cuando ingresa se aplaude, cuando egresa se aplaude, suele morir en una vitrina, es decir, queda en una vitrina como en exposición, y tiene aparte la función de los abanderados y los escoltas, que los abanderados y los escoltas se ordenan de una manera, habíamos dicho, el centro métrico es para el abanderado, a la derecha del abanderado va el primer escolta, pero un paso detrás,
y un paso detrás del primer escolta va a ir el segundo escolta del lado izquierdo. Y esto en realidad tiene una fundamentación bélica. Antes, cuando las banderas iban a la guerra, normalmente quien portaba la bandera era el abanderado, que iba, por ejemplo, a caballo. De repente, si el enemigo atacaba y hería al abanderado, la bandera caía. Entonces, para que esto no ocurra, el rol del primer escolta es asistir a la bandera. Entonces, ¿qué tiene que hacer el primer escolta? En el caso de que el abanderado caiga ¿sí? en la guerra, levantaba la bandera y la mantenía firme. Y el segundo escolta asistía al abanderado. Entonces, había como funciones muy establecidas de por qué hay un primer escolta y un segundo escolta. Porque escoltan justamente a la bandera y protegen al abanderado. Entonces, en el rol es eso. Claramente esto casi nadie lo sabe y nadie lo identifica desde ese lugar, y de repente está bueno que lo expliquen, por ejemplo, en una escuela, y decir, bueno, si vamos a suponer, el abanderado se desmaya, se pone nervioso, se siente mal, le duele la panza, o no sé, le pasa algo, el primer escolta es quien va a tomar el lugar del abanderado, y el segundo escolta, qué sé yo, va a llamar a la señorita, o lo acompaña al baño, o lo lleva, no sé, a la enfermería, qué sé yo. Buscar algo que ayude a entender y a comprender esta cuestión histórica de las funciones, ¿no? Del abanderado y de los escoltas. Así que bueno, eso a modo anecdótico para que también lo tengan. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Todo bien? Todo perfecto. Todo muy bien explicado, profe. Genial. Bueno, Clarísimo. lo que les voy a mostrar rapidito, porque sé que ya estamos... Sí. Eso no me acordaba dónde lo había notado. Cuando habló de los tipos de cabeceras, no llegué a notar la diferencia entre la inglesa y la francesa. Sé que era respecto al lado, pero no me acuerdo cuál de las dos era lado corto o lado largo. El lado corto es inglesa, el lado largo es francesa. Ahora igual les voy a mostrar algunos ejemplos con eso, que lo vamos a ver más en profundidad la clase que viene, para no irnos demasiado con el tiempo, pero que les quiero mostrar básicamente cómo eso aplica en la forma de ordenar. Voy a dejar de compartir pantalla un segundito para compartir otra. Acá estamos. La próxima clase empiezo desde acá, pero quería que esto quede, a ver ahí. ¿Ahí se ve el PPT? Sí. Sí, sí. Genial. Sí, perfecto. Se ve. Bueno, esto que ven acá es cómo aplican, por ejemplo, en un estrado, ven acá hay un orador, la ley de la derecha, centro métrico, proximidad. Vamos a ir viendo cómo esto aplica, bueno, acá algunos ejemplos, por ejemplo, para subir el orden lineal a una aeronave, el orden lateral, bueno, como para que lo vayan viendo en cosas prácticas. El tema de las anfitrionías, ¿no? Que nos determinan las cabeceras, presidencial imperial, inglés y francesa. Esto, bueno, tiene un poquito de teoría y algunas cuestiones que después se los paso. El rol del anfitrión y el rol del invitado de honor, que a veces presta confusión, ¿no? Anfitrión es quien invita, por ejemplo, en el caso de un evento en la universidad, el rector es quien recibe, es el anfitrión, y el invitado de honor puede ser, por ejemplo, el intendente que va a la sede de la universidad, por ejemplo, o el rector de otra universidad, ¿sí? Acá lo que vemos es esto que acá nos preguntaba Sabrina, de las cabeceras, inglesa o francesa. En este caso, esta es una cabecera inglesa imperial. ¿Por qué es inglesa? Porque ubica al más importante del lado corto, ¿sí? de la mesa, e imperial porque tiene doble, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Después esto lo vamos a ver paso a paso para que no o sea, para que comprendan cómo es la aplicación desde cero. Y esto que vemos acá es una cabecera francesa imperial, ¿sí? 1 está acá, 2 está enfrente, ¿sí? Es una cabecera doble. 3, 4, 5, 6, bueno, ahora vamos a ver ese criterio. Y acá tenemos mesas redondas, sí que aplica igual. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, es una cabecera imperial, ¿sí? Pero no es francesa o inglesa porque no tenemos lado largo o lado corto. O sea que en las mesas redondas la cabecera puede ser imperial o presidencial, pero no puede ser inglesa o francesa, ¿sí? Acá, bueno, vemos cómo aplica en ovaladas. Esto lo voy a pasar rápido para que lo vean y después lo vamos a analizar una vez que entendamos cuál es el circuito o el funcionamiento de mesas. Mesas cuadradas,
cuadro con hueco, mesa en T, mesa en U, todo esto lo vamos a ir viendo mesa a mesa la próxima clase, en herradura, mesas peine, ¿sí? Y montajes de salones, ¿sí? Acá vamos a ir viendo estilos de mesas, por ejemplo, para bodas, para salones complejos, ¿sí? Diferentes montajes que una vez que entendamos el ABC van a ver que van a poder ordenar absolutamente todo, ¿sí? Así que bueno, esto para presentarlo ahí y que lo vean desde ese lugar. Por una cuestión, bueno, de horario, voy a cortar acá. La próxima clase vamos a arrancar desde lo práctico, ¿sí? Vamos a armar lo que sería, bueno, la pizarra, ¿no? Que yo uso Paint, y desde ahí vamos a empezar a ver cuál es el criterio ordenador para comprender cómo ordenar todo, lo que sea. Que ustedes digan, bueno, tengo que ordenar premios, ¿cómo los tengo que poner en una mesa? Tengo que ordenar personas, ¿cómo los pongo en una mesa redonda, en una mesa mixta, en una mesa que tiene, bueno, que puedan aplicarlo absolutamente a todo, desde esas reglas que eran la regla de la derecha, la del centro métrico, la proximidad, y cómo eso aplica en la ponderación de números. ¿Sí? Sí, perfecto. Mucha información. No, Ivana, espectacular. pero buenísima la información. Muy Está buena. bárbaro. Práctico, Sí, profe. súper claro. Es mucho, sé que por ahí por Zoom, yo estoy muy acostumbrada a dar esto en formato como presencial, a veces por Zoom digo, bueno, seguirá, habrá delay, se cortará, es como que uno tiene en cuenta un montón de otras cosas. Sí, en inauguraciones, en todo, absolutamente en todo. Vamos a verlo, inclusive si tienen dudas, no sé, tengo que armar un evento y lo podemos ir llevando a la parte práctica para ver, bueno, cómo aplica. Vamos a trabajar con casos prácticos, yo siempre tengo algunos ejercicios como para que ustedes digan, bueno, un evento social, un evento empresarial, un evento, cómo tengo que ordenar, bueno, y que lo puedan hacer sin ningún tipo de problema. La idea es que esto lo puedan aplicar a la parte práctica, si no, no sirve de nada. Así que la próxima clase, firmes con lápiz y papel, porque esto si no lo anotan, les aseguro, así que tarea para la clase que viene, tener un papel y un lápiz para poder anotar, y vamos a ir, lo vamos a hacer las veces que haga falta, pero va a ser una clase bien práctica para poder, todo eso que vimos de las mesas al final, que no lo voy a compartir para que no se empiecen a marear, sino que lo voy a compartir en la tercera, lo puedan ir aplicando sin ningún problema en la parte práctica. Así que va a ser una clase de ejercitación completa. Ya los criterios los tenemos, lo que queda es ver cómo eso aplica en la parte práctica. Profe, perdón que te interrumpo, una consulta. Sí. Respecto al curso del lunes, ¿es con este mismo link? Porque no me llegó el link. El curso del lunes no va a ser con este mismo link, seguramente van a estar recibiendo, creo que por mail, el link. Yo voy a ver si puedo pedir también a la gente de la sede central que lo envíen por WhatsApp para que les llegue más fácil el enlace, así que vamos a enviarlo por WhatsApp, y de hecho es otro campus, porque es un campus que es el de Echeverría, que está dentro de UNAV, pero no es el mismo, así que a mí todavía no me pasaron las credenciales del aula, pero ni bien las tenga, yo se los voy a mandar por mail desde mi mail, supongo que desde la sede les va a llegar también por correo, y por las dudas voy a pedir si el lunes durante el día les pueden mandar el enlace al Zoom y al campus por WhatsApp también. Claro, porque llegó lo del campus, pero no llegó el link para el lunes, por eso dije, capaz que es el mismo. No, supongo que no, así que, o sea, este mismo no, porque en realidad este me lo dieron para este curso nada más, Genial. Así que van a tener otro, pero el lunes durante el día lo van a poder resolver, y seguramente lo voy a poner también en el aula virtual para que accedan desde el aula virtual y puedan hacer clic en el enlace. Igual va a llegar por diferentes medios. Sí. De Echeverría, que entré, quería ver qué estaba publicado, y la verdad que se veía, decía datos del profesor y no sé, eran letras, porque la verdad que no sé qué idioma estaba y no había nada como para ver, para chusmear en el campus. Yo de hecho todavía tengo el aula armada, pero no la tengo subida porque no tengo todavía blanqueado el usuario, así que supongo que hoy durante el día, me dijeron que a más tardar el sábado me lo pasaban, hasta ahora no lo recibí, no chequeé ahora el mail, capaz que mientras estaba dando el curso me llegó el mail, así que apenas me lo pasen, ya edito el aula y me pongo en contacto con todos los que están inscriptos, porque de hecho están ustedes y hay gente que de repente todavía no recibió nada porque se anotó en Echeverría, pero recuerden que está orientado a la parte
más gastronómica, la parte de cómo poner la mesa, la parte más de etiqueta, por más que tiene el mismo título. Después eso tengo que pedir a ver si le hacen alguna aclaración o algo, porque hay un montón que van a querer ver esto, y hay otro montón de los que están acá que querían ver eso, así que bueno, siempre trato de aclarar el tema títulos, que a veces yo lo presento y después lo cambio, no, queda mejor así, y me cambian los títulos, y después la gente no entiende nada de qué voy a hablar. Perdón, Ivana, yo me anoté y ya me llegó, les mandan un mail y ya pude entrar al campus, así que creo que tienen que esperar, no sé si hay otra alternativa. Ok, yo igual lo que voy a hacer es, cuando tenga los datos, a todos los que están se los voy a pasar por mail. O sea que si ven que reciben un mail de Ivana, ábranlo, que ahí les voy a pasar toda la info del curso. Vale. Yo, profe, tuve un problema. Sí. Yo tuve un problema con el campus de esta clase. Yo me había anotado para el curso de marzo, que no se hizo, y me pasaron para anotarme ahora, pero no me acreditaron, y traté de comunicarme y no pude, nada más me pasaron el link del Zoom. A ver, pará, hace una cosa, poneme acá en el chat, si querés escribirme en el chat tu DNI y tu mail, o mandame todos los datos si querés acá al mail, que yo lo envío a sistemas para que te matriculen. Acá dale, ahí lo envío. ivanascoc@unab.edu.ar. Mándame ahí tus datos, nombre y apellido, DNI, mail, y yo lo paso a sistemas para que te matriculen y poder resolverlo lo antes posible. Profesora, yo estoy en la misma condición que ella, porque también era el curso que se suspendió y tampoco, o sea, no me habían avisado nada, y lo único que me pasaron fue el link del Zoom, después no pude entrar al campus. Entonces también lo mismo, mándame nombre y apellido, DNI, email a mi mail, y yo me ocupo de que los puedan matricular lo antes posible en el aula. Perfecto. Y dejo de grabar, así toda la parte esta técnica no aparece en la